¿Cómo reacciona usted ante la palabra de Dios? Ese es el tema que vamos a compartir esta mañana. Amén. ¿Cómo reacciona usted cuando escucha la palabra de Dios? Cuando alguien le habla de la palabra de Dios. Isaías 66:1 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Pues él dice, está hablando de: el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde es que me quieren construir una casa para mí? Cuando Dios no habita en casas hechas por hombres, dice, ¿verdad? Sí, así que cuidado con pensar que Dios está enclaustrado aquí en esta casa. No, el templo de Dios es ahora nuestro cuerpo. Dios vive en nuestros corazones. Y él dice: yo hice todas estas cosas, él hizo el cielo, la tierra, el universo. Todo esto fueron hechos por mí, dice. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Primera cosa que él va a ver, primera cualidad, una persona pobre y humilde de espíritu. Ojo, no dice que es pobre espiritual. ¿Quién es el pobre espiritual? Esa persona que nunca ora, nunca lee la Biblia, no se congrega, no busca de Dios, vive más en el mundo que en Cristo. Ese es un pobre espiritual. Esa es la pobreza espiritual. Acá dice pobre en espíritu. Una persona pobre en espíritu es una persona que, aunque pueda poseer muchas riquezas materiales, reconoce que no tiene nada porque todo es de Dios. Amén. Que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que sabemos es de Dios. El otro día escuché a una señora que le saludó a un maestro y le dijo: soy la ingeniera fulana de tal, ¿verdad? Y se jactan de su título. Pablo dice que quiere ser sabio, vuélvase ignorante. Amén. Entonces, no está diciendo quédese ignorante, ¿verdad? Está diciendo reconozca que no sabemos nada ante el infinito conocimiento de Dios. Entonces, una persona pobre en espíritu es aquella persona que puede tener muchas riquezas materiales, pero reconoce que nada le pertenece, que todo es de Dios, y le da la honra y la gloria a Dios y administra esas riquezas como un mayordomo de lo que Dios ha puesto en sus manos. Amén. Y humilde de espíritu, la palabra ahí humilde tiene que ver con una persona que reconoce que lo que él es, que lo que él tiene no es por sus propias fuerzas, sino que todo depende de Dios. Entonces no es arrogante, no es autosuficiente, no se cree Hulk o Rambo, sino que él reconoce que lo que él es, que lo que él tiene, que si algo él puede hacer es porque Dios se lo permite. En palabras del apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa es una persona pobre y humilde de espíritu. Amén. Por eso dice: y miraré. En cambio dice que al altivo Dios lo mira de lejos, no lo quiere ver. Pero aquí es pobre y humilde de espíritu, y explicamos qué es eso. Pero hay otra cualidad también: y tiembla a mi palabra. Amén. Yo recuerdo cuando mi tía que me crió levantaba la frente así en la ceja y me decía: en la casa hablamos. Yo me convertí en atleta. Era el primero en llegar a la casa, el primero en llegar a mi ropero y ponerme 3, 4 jeans, 5 o 6 calzoncillos. Y ya no dormía porque yo sabía que me iban a dar para el santo y la limosna. A una amenaza de esa mamá de aquel tiempo, uno temblaba de verdad. No sé de papá porque no lo tuve, pero de mamá, cuando ella hacía la ceja para arriba, yo ya empezaba a temblar. ¿Sí? O cuando ella se bajaba el sombrero y no me miraba, yo sabía que me iba a rematar en la casa. Solo como un gesto. En cambio ahora los pájaros le disparan a las escopetas, ¿sí o no? Ahora los hijos le gritan a los padres, y no es que han nacido así, es que los padres lo han formado así, aunque ese no es el tema. Y tiembla a mi palabra. Cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿cómo reacciona? ¿Qué hace usted? ¿No pasa nada o realmente le estremece la palabra de Dios? Amén. Y vamos a ver algunas reacciones que tenemos cuando escuchamos la palabra de Dios. La número 1: muchos reniegan
o se resienten. Escuchan una palabra de parte de Dios y reniegan. Empezó el pastor. Es que si no da machete no es él. Yo me voy de esta iglesia. No, yo vengo a buscar una palabra que nadie me aliente y el pastor me da un porrazo. No, yo no voy a esa iglesia. Muchos reniegan o se resienten. Y tenemos ejemplos. Ya de Reyes, capítulo 22. ¿Ya lo tienen? El versículo 8. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo, ¿qué dice? Le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey más. ¿Qué pasaba con Acab en cuanto al profeta Micaías? ¿Lo quería? Lo odiaba. Todos los otros profetas le decían: rey, anda a la guerra, rey, tú los vas a vencer, tú los vas a conquistar, tú los vas a derrotar así. Hasta se armaron unos cachos ahí que andaban diciendo: así los vas a cornear. Y todos le decían lo mismo, lo que el rey quería escuchar. Pero él dice, pero Josafat no, dice: tenemos que consultar a un profeta de Jehová. Y el rey dice: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, o sea, no lo puedo ni ver. Lo odio, me cae mal, no lo soporto. Porque nunca me profetiza bien. ¿Cómo le iba a profetizar bien si él era un rey abominable a los ojos de Dios? Terrible, tremendo, no había otro como Acab, decía, tan terrible. Entonces, ¿qué pasaba con este rey cuando escuchaba la palabra de Dios? Renegaba, la rechazaba, quería que le digan cosas bonitas, cosas que él quería escuchar, pero no lo que realmente Dios estaba hablando a su vida. Y a través del profeta dice: mira, tú vas incluso a morir en la batalla. Y él dijo: sí, ves, por eso que no lo quería escuchar. Y así es como actuamos algunos cuando escuchamos la palabra de Dios. No, a ese pastor o a ese predicador no lo soporto, no. Siempre dice cosas que no me gustan. Pero amados hermanos, si es la palabra de Dios, no importa quién lo está diciendo. Amén. Una vez Dios usó un burro para hablar a un profeta. Amén. Entonces, imagínense, ¿verdad? Y hay otro ejemplo en Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Vamos al versículo 60. Juan capítulo 6, versículo 60 dice: al oírlas, que Jesús estaba predicando, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende a ustedes? ¿Les ofende? Muchas de las palabras de Jesús ofendían a sus oyentes. Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, aunque a ellos les ofendía. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Ese que dijo: si no meto mi mano en el costado, recuerda, ¿no? No creeré. ¿Y quién le había de entregar? Ya sabe quién fue el que le entregó, ¿no? Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué más dijo? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Miren, muchos discípulos se ofendieron ante las enseñanzas de Jesús.
se resintieron, renegaron, se fueron. Y el Señor incluso les dice a sus 12, ¿verdad? ¿Sí? Él no tenía miedo de perder discípulos o de perder gente. También se quieren ir ustedes. Pero Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos que tú eres el Cristo. Entonces miren, muchas personas cuando escuchan la palabra de Dios reniegan, se resienten, no quieren escuchar esa palabra. Amén. Muy diferente, por ejemplo, el caso de la samaritana, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes es el carnicero, ¿verdad? Ni siquiera es tu marido. ¿Y ella qué dijo? ¿Y a ti qué te importa mi vida? ¿Quién te ha andado chismeando? ¿Quién te contó? ¿Cuál fue esa chismosa? Ella no dijo eso. ¿Qué dijo la samaritana? Señor, me parece que tú eres profeta. Reconoció que Dios había examinado su corazón. Esa debería ser la actitud correcta, hermanos. Ella no se resintió, no le reclamó a Jesús, ¿sí? Hoy en día había salido en la Extra, ¿verdad? Predicador golpeado por mujer samaritana por meterse en su vida privada. Así saliera hoy en día. Ella no, ella se humilló y reconoció que Jesús era un profeta, que era un mensajero de Dios. Amén, que era el Hijo de Dios. La segunda reacción que tienen algunos es que cuando escuchan la palabra de Dios se justifican o buscan culpables. Amén. Se justifican. Ay, no, es que yo no tengo la culpa, es que yo soy así, yo no sabía, el que allá tuvo la culpa. O buscan culpables. Y vámonos al principio, a Génesis, capítulo 3. Versículo 11, dice: y Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, ¿qué dijo? Ajá. La mujer que me diste, mire cómo se excusa, ¿sí? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué obediente, ¿verdad? ¿Cómo dicen ahora los obedientes? Mandarina, dicen, ¿no? Él está culpando a Dios y a su esposa para justificarse. La mujer que me diste. Tú tienes la culpa por darme esa tóxica, ¿verdad? ¿Sí? La mujer que tú me diste. Así que ella me dio y como tú me la diste, yo cogí y comí. Está justificándose y está buscando culpables, pero no asume su responsabilidad, no reconoce su responsabilidad. Amén. Qué triste es cuando usted hace eso. Dios le habla y usted empieza a ver culpables. Usted empieza a justificarse. Amén. Un varón me dijo una vez en esta iglesia: ya no predique sobre el infierno. Y luego me enteré que ese varón por chat estaba seduciendo a una chica de esta iglesia, pero no quería que predique del infierno. Se justificaba a sí mismo. Era demasiado santo como para oír el mensaje del infierno, pero sin embargo llevaba una vida corrupta por dentro. Así sucede, hermano. Amén. Que nos justificamos, buscamos culpables, pero no reconocemos nuestro pecado, no reconocemos nuestro error o cómo está nuestra vida por dentro. Eso fue lo que hizo, en este caso, Adán. Culpó a Dios, culpó a su esposa y se justificó que como él era muy obediente, ¿verdad? Simplemente recibió la mandarina y se la comió, ¿verdad? ¿Dónde era mandarina? ¿Qué era? Mango. Mango. ¿Sí? No dice, ¿verdad? No es mal que no dice. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a ver otro caso como este para que usted tenga bien claro que no debe tener la actitud de renegar o resentirse, sino de decir más bien: habla Jehová, que tu siervo escuche. Y que no se justifique ni busque culpables. Amén. ¿Ya lo tiene? Primera de Samuel, capítulo 15.
versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Está aquí Samuel regañando a Saúl. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Aquí viene la actitud anterior, se justifica y busca culpable. Mas el pueblo, ¿a quién culpa? ¿Quién era el rey? Ese pueblo era tan leal que moría por él. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Imagínense, algo maldito, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Cómo puedes ofrecerle algo maldito a Dios en sacrificio? Algo que Dios ha maldecido. Por ejemplo, tú no puedes ofrecerle un cerdo o un perro a Dios en sacrificio. Eso Dios lo considera inmundo. Ellos toman algo que es maldito con el pretexto, dicen los oaxaqueños, con el paro de que le voy a ofrecer a Dios. Era para ellos enriquecerse. Era para ellos agarrar lo mejor. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, él era un rebelde, y como ídolos o idolatría la obstinación. Ser obstinado es igual que adorar ídolos para Dios, algo abominable. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Está diciendo, tú tenías que destruir todo, al rey, los animales, no tenías que tomar nada. Recuerdan a Acán cuando fueron a Jericó y le dijo: destruyan todo, y él agarró ahí los ciclos de plata, el lingote de oro, el manto babilónico, ¿sí? Y eso trajo maldición al pueblo de Israel, porque era anatema. Y acá él hace lo mismo. Dios le dijo: no perdones nada, destruye absolutamente todo. Y ellos agarraron lo mejor, agarra lo que puedas. Pero él se justifica y culpa al pueblo. Es que el pueblo quiso coger, pero él era el rey. Miren esa actitud de justificarse, de ser rebelde y obstinado a la palabra de Dios. Cuando Dios te da una palabra, Él quiere que seas obediente y quiere que cumplas con precisión lo que Él te está diciendo. Por eso es que a Noé le dijo: mira, te he dado el modelo del arca, haz exactamente así. Y dice que Noé hizo como Dios le mandó. Le dijo a Moisés: haz exactamente como el modelo que te di en el monte, así harás el arca. Y varias veces repite: haz exactamente como el modelo que te di. David le dice a su hijo Salomón: harás el templo tal como el modelo que Dios me dio, ahí te dejo todos los recursos, pero tienes que hacer como Dios lo ordena. Cuando Dios le da a usted una palabra, no quiere que la cumpla a su manera o a su iniciativa o como usted quiere. Él quiere que usted obedezca puntualmente, con precisión, una obediencia total. Amén. No como a usted se le ocurre obedecer. ¿Sí? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. No es que yo le voy a dar discipulado y lo voy a convertir. El único que convierte es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, qué tremendo o terrible cuando usted no cumple a cabalidad la palabra del Señor. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. No es un arrepentimiento sincero, porque aquí viene la excusa. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. No es que está realmente arrepentido, porque sigue justificándose y sigue buscando culpables. No está realmente reconociendo. Dice, y no le pide perdón a Dios, le pide perdón a Samuel. ¿Sí? Y el pecado es contra Dios. Dice, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Sí? Muy religioso el tipo, ¿verdad? 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto, y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que ti. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta.
nuevamente el 30. Y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que realmente le importaba a él? ¿Adorar o ser honrado? Más le importaba figuretear su estatus, su reputación, el quedar bien. Sí, hasta se había hecho un monumento en una de las batallas, como que él era el que había ganado la guerra, cuando el que peleaba por Israel era el Señor. A él no le importaba realmente que Dios le perdone, no le importaba realmente entender que Dios lo había desechado. Él quería quedar bien ante la gente, él quería salirse con la suya. Él buscaba más su reputación, su estatus, figuretear como el más santurrón de todos, que quería adorar a Dios, pero dice que es abominación para Dios la adoración de los impíos. El sacrificio de los impíos para Dios es abominación, dice un proverbio. Amén. Entonces miren, él no es que está arrepentido ni que está realmente pidiéndole perdón a Dios, le pide perdón a Samuel. Lo que él quería es que le acompañara para que él quede honrado ante los ancianos y ante el pueblo. Entonces, vemos que la primera reacción de las personas son que reniegan o se resienten cuando escuchan la palabra de Dios. Otros se justifican y buscan culpables, como el caso de Adán, como el caso de Saúl, que realmente no están buscando que Dios les perdone, que el Señor tenga misericordia de ellos, realmente arrepentidos, sino simplemente se justifican. Y las personas que son así son también rápidos para condenar. Y mire el caso de 2 de Samuel, capítulo 12. Son rápidos para condenar las personas que se justifican a sí mismos. Como dijo el Señor Jesús, no miran la viga que tienen en su ojo, pero quieren sacar la paja del ojo ajeno, ¿verdad? Ya lo tiene 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo al profeta Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera que se robó, ¿verdad? Con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Natán le cuenta que un hombre se robó la única corderita del vecino y él teniendo un redil de hartas ovejas para dar de comer a un invitado. Y David dice: ese tiene que morir, a ese hay que matarlo, a ese mátenlo, porque tiene que pagar 4 veces, como decía la ley, ¿verdad? Pero ¿qué dice el versículo 7? Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, tú eres ese asesino que mataste a Urías con la espada de Amalek y que te tomaste de su mujer. Tú eres su única mujer, tú eres ese asesino. Las personas que siempre se justifican o buscan culpables son muy rápidos para apedrear, para juzgar, para mirar la paja aunque tienen una viga tan grande. Es una de las actitudes de las personas que jamás reconocen la palabra del Señor. Nunca les toca a ellos, ¿sí? Dice que había un diácono que cada que el pastor terminaba de predicar se le acercaba, le decía: pastor, tremendo mensaje, les dio en la muela toditos. Y así mismo, cada que terminaba de predicar: pastor, le felicito, usted no tiene pelos en la lengua, les dio en la muela toditos. Un día dice que cae un aguacero, hermanos, de eso que solo quedó el diácono y el pastor. El pastor dijo: aquí lo cojo a cargo a este. Y se mandó una machetiza. Y al final el diácono se le acerca y le dice: pastor, qué gran mensaje, le dio en la muela toditos, lástima que no vinieron. Pero a él nunca le llegaba, ¿verdad? Él era perfecto, santo, nunca le llegaba la palabra, era para los otros, menos para él, ¿sí? Es como ese curita que dice: voy a tirar un papel, al que le caiga ese es un adúltero, y por ahí cae y rebota sobre el cura, y el cura dice: el rebote no vale, ¿no? Porque él era el cura, ¿no es cierto? Amados hermanos,
Qué terrible es una persona que se justifica, que busca culpables y es fácil para condenar, pero no reconoce que Dios le está diciendo, tú eres ese hombre. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido, ¿sí? Tú eres esa persona. A ti te digo, dice el Señor. Pero el otro hace rebotar el papelito, ¿verdad? Y el pobre cura tiene que decir, el rebote no vale. Pero nunca le toca a él. Esa palabra no fue para mí, fue para toditos, pero para mí no. Y Jesús habló acerca de esos que se justifican a sí mismos. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Dígame cuando lo tenga. Lucas 18. ¿Ya lo tiene? Desde el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, se autojustificaban y menospreciaban a los otros, eran fáciles para condenar, les dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un religioso, fariseo, y el otro era un cobrador de impuestos, ladrón. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Miren, no oraba con Dios. Ojo, hay personas que oran consigo mismo, pero no oran con Dios. ¿Sí? A veces estamos, sí, Señor, y gracias, y tú sabes, pero están orando consigo mismo o con la audiencia, pero no están realmente orando con Dios. Tenga cuidado con eso cuando usted ore. Oraba consigo mismo de esta manera, porque Dios no le estaba escuchando. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este que está aquí a mi lado, ¿verdad? Que es un ladrón publicano. Ayuno 2 veces a la semana, ni le ganamos, mire. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, o sea, perdonado, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso dice, miraré al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Amén. ¿Cómo reacciona usted ante la palabra de Dios? ¿Reniega, se resiente, se va? ¿O se justifica y busca culpables y condena a otros? Y hay otras vueltas que solamente se emocionan. Amén. Hay otros que solamente se emocionan. Y eso está de moda hoy. Hoy en día ya no hay predicadores ni pastores. Hay motivadores y otro nombre que han inventado, coach. ¿Sí? ¿Sí? Ahora eso dicen, ¿verdad? Entrenar para ser coach, dice, ¿verdad? ¿Se ha escuchado? Y hacen cursos, ¿sí? Sacan maestrías como coach. Ahora son motivadores. Y todas esas prédicas, una predicadora yesenia, qué lindos consejos, y puro psicología, puro humanismo, puro filosofía, puro de todo, y te dicen que tú eres lo mejor, tú eres la gallina de los huevos de oro, o sea, tú eres la última Coca-Cola en el desierto de espiritual, tienes la 7ª unción, eres todo lo máximo, pero jamás te dicen que tú eres un pecador, que el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio, que el tener odio en el corazón te convierte en un asesino. Jamás te van a hablar del pecado, de sus consecuencias. Siempre te hablan de lo más motivacional. Te dan unos lindos consejos para el matrimonio, para la familia, qué bonito, pero no te trazan la escritura. Amén. Y la gente se emociona. Y eso dice Ezequiel capítulo 33. Busque Ezequiel, si existe ese libro. Ezequiel 33. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer desde el 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Estaban atentos, vamos, ahí viene el predicador. ¿De qué irá a hablar el pastor esta semana? Vamos a escuchar. ¿Sí? Mire, ese pastor famoso va a venir, va a predicar. Y dice, ¿qué más? Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, como hermanitos, como cristianos, y oirán tus palabras,
y no la pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia. Por eso es que son famosos pares de sufrir, ¿no? ¿Cómo se llena de personas? Porque aman la avaricia. Da 100 para que recibas 1000 y la gente piensa que de esa manera puede extorsionar o engañar a Dios. Y ellos van en busca de la avaricia. Versículo 32. Y he aquí que tú eres a ellos como José, como Rafael, como José Feliciano, como ¿quién más? ¿Sí? Que cantaba, pido un aplauso para el amor, ¿verdad? ¿Sí? Tú serás como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Amén? Dice, hermano, ¿cómo está? Sí, ¿por qué no fue a la iglesia? Ay, no pude, estar enfermo. Oiga, se perdió un mensaje, pero poderoso, ungido. El pastor predicó lindo, pero qué palabra. ¿Y de qué habló? No me acuerdo, pero estaba linda esa palabra. Cantor de amores. Se emocionan, aplauden, qué lindo, pero luego entró por un oído, salió por el otro. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, pero no las obedecerán. Antes hacen halagos con su boca. Ay, qué lindo que predica. Y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia, de que quiero más dinero, más vale mi trabajo, más vale mis negocios, más vale el amontonar riqueza. Y aquí que tú eres para ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no la pondrán por obra. Pero cuando ellos vienen, sabrán que hubo profecía entre ellos. Cantor de amores, solo se emocionan. Y Jesús habló de eso en el libro de Mateo, capítulo 13, cuando habla de la parábola del sembrador. Habla de los diferentes tipos de corazones. Mateo, capítulo 13. ¿Ya lo tienen? Dice el versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento se emociona, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando esa palabra empieza a causar en ti controversia, persecución, aflicción, cuando esa palabra empieza a trastornar tu vida, ¿qué hacen estas personas? Se les acabó la emoción y tropiezan y no dan fruto y nunca maduran, sino que siempre serán inmaduros o niños espirituales. Y eso dice también en el libro de Hebreos capítulo 5, hablando acerca de esto. Hebreos 5. ¿Ya lo tienen? El versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En vez de madurar, son como niños en Cristo. Es triste cuando uno ve que una hermana de aquí se encuentra con otra y no se saluda, no se habla, porque se tienen bronca. Amén. Y a veces la otra dice: yo no voy porque ahí está fulana y no le quiero ver la cara. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor al enemigo? ¿Dónde está el amor al prójimo? Amén. En otras palabras, yo estaba revisando las grabaciones que tenemos de las predicaciones y hemos estudiado a full doctrina, hermano, sobre la purificación, sobre la autoridad en el matrimonio, el esposo, todo lo que es autoridad. Hemos hablado sobre tantas cosas de doctrina, hemos hablado sobre el perdón. Y la pregunta es: ¿ha habido un cambio en la iglesia?
¿Ha habido un cambio en su vida? ¿Algo de esa palabra quedó en su corazón? ¿O simplemente, dijo Simón Bolívar, creo, he arado en el mar, ¿verdad? Amados hermanos, ¿la palabra de Dios está haciendo algún efecto en su vida? ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su actitud ante la palabra de Dios? ¿Se resiente, reniega o se justifica y busca culpables? ¿O solamente se emociona como canción de amor? ¡Uy, qué linda predicación! Pero nada más. Isaías 66 dice: pero miraré al que es pobre y humilde y tiembla ante mi palabra. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros al escuchar la palabra de Dios. Estaba medio contando cuántas predicaciones yo he dado desde enero del 2014 o diciembre del 2013 que vine para acá. Sí, creo que pasan las 500. ¿Cuántas de esas realmente usted ha tocado su vida? La ha obedecido, la ha tomado para usted como un cheque en blanco. Dios quiere que usted se humille. Esa es la actitud correcta. Entonces, muchos reniegan o se resienten. 2, muchos se justifican o buscan culpables, incluso niegan. Génesis 4:9, ¿has visto a Abel? No, ¿acaso que soy guarda de mi hermano? Amén. Negó. A Dios le niega, sabiendo que Dios lo conoce todo. A veces Dios dice: pero es que tú eres mentiroso. Él dice: no, pero es que tú eres chismoso. No, solamente es como un hobby, un pasatiempo, ¿sí? No lo practico, solo como deporte. A veces Dios nos está diciendo: es que ese es tu problema, y nosotros seguimos como Saúl. No, si yo sí he cumplido. No, si yo sí he obedecido. Pero entonces, ¿por qué está aquí la evidencia del anatema en tus manos? La actitud correcta es cuando usted se humilla, se quebranta y obedece a la palabra de Dios. Esa debe ser la actitud de nosotros ante la palabra de Dios. Y vamos a ver un ejemplo, estamos terminando. En Primera de Reyes, capítulo 21. ¿Alguien me ayuda con los niños que están en la puerta? Primera de Reyes. ¿Ya lo tiene? Primera de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer el versículo 25 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 21, desde el 25 dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Qué era Acab? Mandarina, ¿verdad? Su mujer era una mujer pagana, idólatra, terrible, y él siguió los pasos de su mujer. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, donde el profeta le dijo que vas a morir tú y voy a eliminar a todos tus hijos, toda tu generación, las voy a desaparecer, dice el Señor. Versículo 27. Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. ¿Cuál fue la actitud de este hombre perverso cuando escucha una palabra de que Dios iba a destruir su vida y la de su familia? Se humilló, puso cenizas sobre él, se puso sacos. Versículo 28. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Imagínense Dios impresionándose ante un hombre tan perverso, porque se humilló,
Por eso dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y clamaren, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Y dice el Señor, pues por cuanto se humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su Hijo traeré el mal sobre su casa. Miren la gracia que recibe este rey tan perverso, porque su mujer era perversa, súper tóxica, ¿verdad? Y él se humilla, y Dios se impresiona. Imagínense, ¿cómo es que alguien tan perverso y se humilla? Y Dios le da esa gracia, dice, no voy a traer la destrucción en sus días, sino en la de su generación. Miren, este hombre escuchó la palabra del profeta, que le dijo, voy a raer de la tierra a ti y a tu descendencia, los voy a desaparecer, a tu mujer le van a comer los perros ahí, y así fue, todos los huesos de Jaro y aquí. Y él se humilla ante esa maldición que venía de parte de Dios. Y Dios se impresiona. Le agradó al Señor eso. Amén. Porque dice que Dios ama un corazón contrito y humillado. Por eso Isaías 66:12, pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 12. Lo acabamos de leer. Segunda de Samuel, capítulo 12, el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Amén. Dice el 16, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Miren cómo se humilló David delante de Dios. Y él reconoce, dice, he pecado contra Dios. Y el Señor dice, sí, pero Dios conoce tu corazón y te ha perdonado. Y ahí es, hermanos, donde nace uno de los salmos más hermosos, que es el Salmo 51. Usted lo ha leído alguna vez. Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Eso lo dice ahí, que lo escribió David, dice al inicio, ¿verdad? Después que se llegó a Betsabé y vino Natán el profeta. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice un proverbio. Él dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando usted peca, hermanos, aun cuando peca contra una persona, usted peca contra Dios. El Señor dijo, lo que hacéis con uno de los más pequeños, a mí me lo hacéis. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? ¿Por qué me persigues? No dijo, ¿por qué los persigues? ¿Por qué me persigues? Era con él, era contra él el pecado de Pablo. Miren el arrepentimiento de David. Y me encanta el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y esto me recuerda también al rey Ezequías.
Cuando el Señor dice, ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás. Y dice la palabra de Dios que Ezequías se humilló, se volteó hacia la pared y lloró y clamó al Señor humillado con lágrimas, diciendo, Señor, recuerda que he vivido íntegramente delante de ti lo que he hecho en tu obra. Y Dios se agradó de esa actitud de humillación y le dijo al profeta, regresa y dile a Ezequías, vas a vivir 15 años más. Y el Señor lo sanó. Amén. Reacciones ante la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionas ante la palabra de Dios? Número 1, algunos se reniegan o se resienten. Me voy a esa iglesia. Otros se justifican y buscan culpables y son rápidos para condenar. Otros solamente se emocionan, pero cuando la palabra de Dios te confronta y te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, y pelea la buena batalla, y bienaventurado cuando te persigan, cuando te insulten, cuando te maldigan, digan toda clase de mal contra ti. Entonces dice, no, eso no es para mí. Cuando viene la negación, cuando tienes que dejar las cosas de este mundo, cuando tienes que vivir en santidad, en pureza, en integridad, muchos dicen, no, eso no es para mí. Yo todavía quiero vivir como antes. El domingo se hizo para beber, el domingo se hizo para quemar, ¿verdad? Yo quiero seguir haciendo lo que hacía antes. Y no hay un arrepentimiento, no hay un corazón contrito y humillado, que es el que Dios jamás desprecia. Amén. Por eso decía el Salmo 51, es uno de los salmos más hermosos escritos por David, que todos deberíamos algún momento pasar por ahí, porque todos somos pecadores y no hay justo ni siquiera uno, y todos necesitamos humillarnos delante de Dios. Amén. Amado hermano, si usted se reniega o resiente o se justifica, busca culpables o solo se emociona, no va a haber un cambio en su vida, no va a haber madurez espiritual en su vida. Usted no va a crecer espiritualmente, no va a madurar, va a seguir siendo ese niño que necesita leche. Amén. Claro que Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero no está hablando en que tengo que ser un bebé que toma leche, sino está hablando que esa necesidad, ese afán, esa ansiedad del niño por alimentarse debe ser el nuestro por alimentarnos de la palabra de Dios. El enfoque no está en la leche, sino en la ansiedad, en el deseo por la palabra de Dios. Amén. Pero en cambio acá dice, ustedes son tan inmaduros que hay que darles leche y no comida sólida, porque no han madurado en la palabra de Dios, se atoran en la palabra, les choca la palabra. Ustedes tienen que avanzar hacia la madurez. ¿Y cuál es la única forma? Cuando usted se humilla, tiembla ante la palabra de Dios y sobre todo la obedece. Amén. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre una persona que escucha la palabra de Dios? La obediencia. Cuando usted obedece a la palabra de Dios. Por eso dice, si yo le dijera al impío, vas a morir, y él se arrepintiere, no morirá. Y la palabra de Dios, por ejemplo, nos dice, el que en él cree no es condenado. Amén. 1 Juan 3:18. Juan 3:18. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y también dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando usted escucha esa palabra, ¿qué hace? ¿Le da igual? ¿O dice, no, yo necesito creer en Jesucristo? Yo necesito de Jesús. Cuando Él dice, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo reacciona usted? Ah, no, yo necesito estar agarrado de Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿cuál es su reacción ante la palabra de Dios? ¿Se resiente? ¿Reniega? ¿Sí? ¿Se ofende? ¿O solamente se emociona? ¿O más bien se justifica y busca culpables? ¿O realmente usted se humilla, tiembla ante esa palabra, toma esa palabra y decide caminar en esa palabra, obedecer esa palabra?
solo entonces en usted va a haber fruto. Solo entonces en usted va a haber un cambio de vida. Solo entonces usted va a ver la bendición de Dios. Porque en la obediencia está la bendición. Amén. En la obediencia está la bendición. Denle un aplauso al Señor.